En este video veremos cómo cambiar los equipos que el programa selecciona en el diseño eléctrico de un circuito monofásico, algo que en algunos casos es necesario. La cantidad y variedad de equipos que los fabricantes producen actualmente no se aplican en todos los lugares o países del mundo. Hay equipos que no se venden o que no se comercializan en algunos lugares. Entonces, comenzar el diseño. Primero abrir el programa. En este caso no seleccionaré ningún prototipo, aunque puedo seleccionarlo, pero no me será de utilidad porque voy a trabajar con el diseño anterior. Acepto este mensaje y ahora abriré el archivo anterior que guardé como ejemplo 01. Con los datos que tenemos en este diseño, ya podemos seleccionar los conductores y los equipos de protección para realizar el montaje de esta instalación si queremos convertirla en un circuito real. Los equipos que me interesan en esta instalación son los equipos de protección, que comprenden los 3 interruptores automáticos. Como este es un programa de ABB, podemos ver el tipo de equipos que ha seleccionado. Hacemos un doble clic en uno de los equipos y se muestra la ventana con las especificaciones y una foto del interruptor. Como puede ver en la foto, se trata de un interruptor de 2 polos, una fase y un neutro, que fue el tipo de conexión que seleccionamos para el diseño de este circuito. En la parte inferior tenemos una ventana donde hay un botón que me permite seleccionar otro interruptor de otro valor de corriente nominal, pero del mismo tipo. Hacemos clic en ese botón y esta acción nos lleva a los detalles de este equipo y las opciones que hay. Como puede ver, se trata de un equipo modular del tipo System Pro M, pero interruptores de este tipo y de 6 amperios no se comercializan en nuestra localidad, así que debo cambiarlos por un interruptor de 16 amperios, que son los que están disponibles. Así que selecciono el de 16 amperios y hago clic en OK. En esta ventana voy a activar el candado para bloquear este valor mínimo del equipo. De esta forma, el programa no me seleccionará un equipo diferente. Así que hago clic en OK. Voy a repetir el mismo proceso para el otro interruptor de 6 amperios. Doble clic en el equipo, activo la opción seleccionar, selecciono el de 16 amperios, acepto los cambios y luego bloqueo este valor nominal de equipo. Clic en OK y termino esta parte. Si observan, los equipos modificados están en color azul. Este color me indica que el equipo no ha sido dimensionado. Claro, es que los acabo de seleccionar, así que tengo que ejecutar el dimensionamiento nuevamente. Así que hago clic en esa opción, acepto todas las condiciones que ya había configurado y el dimensionamiento se realiza de forma correcta. Como puede ver, todo el circuito está en color verde, significa que está OK. Pero ahora observe, para el programa este circuito está bien y funcionará bien porque la corriente de cada carga tiene un valor máximo que no supera los valores de la corriente nominal que soporta el conductor y de la corriente nominal del equipo de protección, que en este caso es el interruptor automático. En el circuito 1, por ejemplo, la carga máxima, la carga que se va a producir en ese circuito, es de 2.3 amperios. El conductor es de 1.5 milímetros cuadrados y soporta una corriente máxima de 15 amperios. Y el interruptor automático tiene una corriente nominal de 16 amperios. O sea, a simple vista no va a pasar nada en este circuito, pero ¿qué pasaría si pusiéramos una carga de 15 amperios? El conductor va a trabajar a su valor nominal, al valor de corriente máximo para el cual ha sido diseñado este conductor, y posiblemente estaría poniendo en riesgo la instalación permanentemente. Y como el interruptor es de 16 amperios, nunca actuaría este equipo de protección o nunca se daría cuenta de ese valor de corriente. Pero la norma establece que los conductores deben trabajar al 80% de su corriente nominal. Así que si la corriente de la carga fuera de 15 amperios, la corriente nominal del conductor debe ser de 15 entre 0.8 porque debe trabajar al 80% y eso equivale a 18.75 amperios. Lo cual me indica que debo seleccionar un conductor de una sección mayor. Además, la norma también me indica que los conductores de una instalación eléctrica para una vivienda en los circuitos derivados, que son los que se muestran en este diseño,
deben tener una sección mínima de conductor de 2.5 milímetros cuadrados. Así que debo modificar estas secciones de 1.5 y poner como sección mínima 2.5 milímetros cuadrados. Así que hago doble clic en este primer conductor y aparece la ventana de especificaciones del cable. En la parte final está la sección de los conductores. Aquí lo voy a cambiar la sección de 1.5 a 2.5 milímetros cuadrados. Todos los demás conductores se cambian a esta sección. Ahora voy a bloquear esta sección para que el programa no busque una sección diferente. Hago clic en OK y en el diagrama eléctrico el conductor aparece con el candado y en color azul, porque aún no ha sido dimensionado. Repetiré el mismo proceso para los demás conductores. Doble clic en el siguiente conductor, cambio la sección de 1.5 a 2.5 milímetros cuadrados, activo el bloqueo y hago clic en OK. Ahora el siguiente conductor, doble clic, cambio la sección de 1.5 a 2.5 milímetros cuadrados, activo el bloqueo haciendo clic en este candado y luego hago clic en OK. Ahora voy a ejecutar el dimensionamiento nuevamente. Activo la función de dimensionamiento y acepto todas las condiciones porque ya estaban configuradas. Y como puede observar, todo el circuito se pone en color verde indicando que ha sido dimensionado, que todo está correcto. Ahora, si observa el diagrama, la corriente nominal del conductor es menor que la corriente del interruptor automático, lo cual me brinda la seguridad de que el conductor nunca fallará por alguna sobrecorriente o por calentamiento sin que antes el interruptor actúe, protegiendo a toda la instalación. De esta forma, cada vez que desarrolle un circuito eléctrico, debo revisar las condiciones mínimas que estipula la norma para hacer los cambios y bloquear las dimensiones y capacidades convenientes para que el circuito funcione correctamente y además pueda ser construible. Pues bien, eso es todo en este video. Los espero en el próximo.